En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del domingo de la 23ª semana de tiempo ordinario, ciclo B. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 35, versículos del 4 al 7. Decid a los pusilánimes, cobrad ánimo, no temáis, aquí está vuestro Dios. Llega la venganza, la retribución de Dios. Él vendrá y os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque manarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. El páramo se trocará en estanque, el secarral en manantiales de agua. En las guaridas donde se refugiaban los chacales, habrá cañaverales y juncales. Bendito sea Dios. Pues aquí el profeta Isaías nos está hablando de los tiempos mesiánicos. Una pequeña aclaración con las profecías. Son una maravilla, son obra de Dios las profecías. El profeta, aquella persona que tiene el espíritu de la profecía y profetiza, porque el Señor así le manda, pues la profecía no es como los demás escritos. Por ejemplo, si leemos los evangelios, pues los evangelios nos narran los hechos y palabras de nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo caminando en este mundo. Y los evangelios nos presentan la vida de Jesús en orden. El evangelio de San Lucas comienza con su niñez, incluso antes de la encarnación. El evangelio de San Mateo comienza antes de la niñez, comienza con la lista de antepasados de nuestro Señor. San Marcos comienza con su vida pública. San Juan comienza con antes de la creación, comienza en el principio, cuando Dios estaba consigo mismo, la Santísima Trinidad, antes de la creación. Pero van en orden. Uno agarra y comienza a leer del Evangelio, pues ve que lleva un orden cronológico, lo que pasó primero, lo que pasó después, la vida pública del Señor, su muerte, resurrección, ascensión a los cielos. Y se les conoce como libros históricos. Históricos porque siguen las reglas de un libro histórico. Cuando alguien nos está narrando una historia, pues nos narra el principio, lo que sigue después, hasta llegar al final, en orden. Así son los evangelios. Las cartas de San Pablo y las demás cartas pues no llevan un orden porque son unas enseñanzas específicas.
Los libros proféticos son un poquito más complicados de entender porque no llevan ni el orden histórico ni el orden cronológico de las historias. Tampoco llevan un orden lógico de enseñanzas. Las cartas de San Pablo, por ejemplo, y las cartas de los demás apóstoles comienzan con un saludo. Saludan ya sea al pueblo específico que estén saludándole, al pueblo de Corinto o a los romanos o a los efesios, o para toda la iglesia, como las cartas que se conocen como las cartas católicas, porque son para toda la iglesia, como las cartas de San Pedro, que tiene 2 en el Nuevo Testamento. Hay 3 cartas de San Juan, está la carta de Santiago, la carta de Judas. San Judas, no, Judas Iscariote no escribió nada que esté contenido en la palabra de Dios, pero San Judas Tadeo sí. San Judas el apóstol que no traicionó al Señor. Pues, pero los libros proféticos están llenos de profecía, pero no llevan ningún orden. Por ejemplo, el profeta Isaías, un libro bastante extenso, yo creo que es el más extenso de los libros proféticos, pues el Espíritu del Señor le mueve a que hable y él habla y lo escribe. Y más adelante le mueve a que hable y él habla y escribe. Pero el Espíritu Santo no está limitado al tiempo. Así que podemos encontrar ahí pedazos en el libro que se refieren a una profecía específica de un tiempo específico, y más adelante pues algo que tiene que ver con un tiempo completamente diferente y con una situación completamente diferente. No llevan ese orden. Tal vez ustedes están familiarizados con la profecía que cita el Evangelio de San Mateo, que dice: porque así está escrito, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Es una profecía mesiánica. Los católicos estamos muy familiarizados con ella porque es una profecía que habla de cómo la Santísima Virgen, siendo virgen, iba a concebir un hijo y que ese hijo sería Dios con nosotros, Emmanuel. Eso lo tenemos claro. Pero cuando estamos leyendo el libro de Isaías, hay muchísimas profecías y es como de la nada, de momento pues sale el profeta hablando de eso con aparentemente ninguna conexión. De hecho, sí hay una conexión. Está el profeta que el Señor le dice que se case, que conciba, que su esposa conciba y tal. Y en esa narración pues está la profecía mesiánica. Pero si uno sigue leyendo, uno esperaría, bueno, pues si esto fue la profecía mesiánica de la encarnación, seguimos leyendo, estará la profecía mesiánica de la vida de Jesús y de su muerte y resurrección, pero no sigue ese orden. Los libros proféticos no siguen ese orden. Les ruego me disculpen que me haya extendido en esta pequeña explicación de los libros proféticos, pero es importante porque aquí, en esta lectura, en esta primera lectura del libro de Isaías, hay 4 versículos del libro de Isaías que son mesiánicos, y pues vamos ahora a hablar un poquito de ellos. El primer versículo dice: decid a los pusilánimes, cobrad ánimo, no temáis, aquí está vuestro Dios, llega la venganza, la retribución de Dios. Él vendrá y os salvará. Aparentemente es contradictorio,
¿Cómo que llega la venganza y al mismo tiempo Él los salvará? Pues de la manera en que Dios cuida a su pueblo, Él nos cuida, Él nos ama, Él nos protege. Tenemos 3 enemigos: el diablo, el mundo y la carne. Constantemente están atacándonos, constantemente esos enemigos quieren hacernos pecar para que terminemos en el infierno. Tenemos que estar atentos. Tenemos que luchar siempre con los enemigos, porque cuando dejamos de luchar somos vencidos, caemos en tentación, pecamos, nos separamos del Señor. No podemos permitir eso. Hay que estar atentos, hay que pelear, hay que tomar las armas y pelear. Las armas del Santo Rosario, de la palabra de Dios, de los sacramentos, de la oración, del sacrificio. Pues aquí comienza el profeta diciendo: decid a los pusilánimes, estas personas que no tienen el ánimo para hacer cosas difíciles. Ay, no, eso es muy difícil, eso es muy duro, eso es muy... Pues no podemos ser pusilánimes, no podemos ser... ¿Cuál es la palabra? La otra, el sinónimo de esta palabra, vagos, lazy en inglés. No me viene ahora a la mente, disculpen, esta palabra, perezosos. No. Tenemos que luchar, tenemos que tomar las armas y luchar. Luchar contra nuestros enemigos, el diablo, junto con sus demonios, el mundo y la carne. Y el mundo no como creación de Dios, que el mundo como creación de Dios es bueno, sino el mundo que está siendo gobernado por Satanás. Ese es el mundo que es nuestro enemigo, no el mundo que Dios ha creado. Es decir, en mi guerra con el mundo no debo destruir la creación de Dios, no es eso. Pero debo luchar en contra de aquello que en el mundo siga a Satanás y no siga a Dios. Con eso es que debo pelear. Con las instituciones, los pensamientos, las acciones en el mundo que van en contra de Dios. Es con esas con las que debo pelear. Pues dice aquí el profeta: decid a los pusilánimes, cobrad ánimo, no temáis. Aquí está vuestro Dios. No estamos solos, hermanos, en esta batalla. No estamos solos. Estamos llamados a pelear contra el diablo, el mundo y la carne, y estamos llamados a pelear en unión con Dios. No estamos solos. Debemos unirnos a Él y así podremos vencer a los enemigos. El diablo con sus demonios, el mundo y la carne. Por eso aquí dice el profeta: aquí está vuestro Dios, llega la venganza, la retribución de Dios. Nosotros, quienes queremos seguir a Dios y vemos tantas cosas feas en el mundo, tantos abusos, tantos pecados, tantas blasfemias, tantas injusticias, que nuestro corazón se llena a veces de ira en contra de esa maldad. Y queremos hacer algo y nos damos cuenta que no somos capaces, somos impotentes ante tanta maldad en el mundo. Pero Dios, Él es el que va a traer la justicia. Él es el que le va a pagar a cada uno según sus obras. Él es el que va a traer la venganza de aquellos que han obrado en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios. Él es el que va a dar la retribución. Es Él. Hoy en día uno ve a la iglesia, la una santa, católica, apostólica Iglesia de Cristo, y uno ve cómo está tan abandonada, parece un pastizal, es como si, humanamente hablando, si Dios la hubiese abandonado.
bendiciendo pecados, el que se sienta en la silla de Roma promoviendo el pecado, promoviendo abominaciones. Ya está ya están probando un nuevo rito litúrgico, el rito amazónico, una cosa diabólica donde se va a adorar a la Pachamama, entre otras cosas. Ese rito es satánico, el rito amazónico es satánico. Una de las cosas que exige el rito satánico, el rito amazónico, es que las mujeres sean sacerdotisas. En fin, una cosa tan terrible en la iglesia de Cristo. Y uno dice, pero ¿qué ha pasado, Señor mío, con tu pueblo? ¿Qué ha pasado con tu viña? Esa viña que tú preparaste, cercaste, aderezaste. ¿Qué ha pasado? Bueno, es el tiempo de las tinieblas, pero este no es el final. Aquí está vuestro Dios, llega la venganza, la retribución de Dios para todos aquellos que han destruido a la iglesia, o destruido, más que destruido, así como a nuestro Señor le escupieron, le pegaron, le dieron de latigazos y estaba que no tenía belleza, aunque Él es el infinitamente bello. En su pasión no tenía belleza. Pues así está la iglesia, porque la iglesia está en su pasión y no tiene belleza en estos momentos. Intrínsecamente sí, porque la iglesia es bella, es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. Pero con tantos golpes que le han dado estas personas, pues se ve fea. La iglesia, una persona que esté buscando de Dios, mira a la iglesia católica hoy y dice, pero ¿qué es esto? La glorificación del pecado, pero yo pensé que eso era pecado. La Biblia dice eso, ¿por qué la iglesia está en contra de eso? Pero no se preocupen, llega la venganza, la retribución de Dios. Él vendrá y os salvará. Serle fiel a Cristo. Procurar estar en la gracia de Dios. Que tú y yo no hagamos el trabajo del diablo. Que tú y yo rompamos con el pecado, vivamos en la gracia de Dios, que la enseñanza oficial y real de la Iglesia Católica que se encuentra en el Catecismo, exceptuando un número, que no lo tengo ahora, es el 2200 algo, que fue cambiado por este señor Jorge Mario Bergoglio, y aparte de ese número, que gracias a Dios sabemos que es ese número, todo lo demás es magisterio de la iglesia, la enseñanza de la iglesia, serle fiel a Cristo, siéndole fiel a su iglesia, a pesar de que todo el mundo alrededor nuestro no le sea fiel. Vamos a misa y a pesar de que todo el mundo esté vestido inmodestamente, pues tú y yo no vamos a hacer eso. Ir a misa y que cada cual venga y reciba la comunión en pecado, tú y yo no vamos a hacer eso. A que vengan y digan que pues es un pecado mortal el decirle a los inmigrantes que no deben entrar en un país sin permiso, pues no. El pecado está en en romper las leyes de un país. Ese es el pecado. Leyes que son justas. No estoy hablando de la ley que permite el aborto. Esa ley es injusta y no hay que seguirla. Pero la ley que tiene, por ejemplo, los Estados Unidos, tiene unas fronteras y hay un sistema para tú poder aplicar y entrar, pues úsalo. No entres como un ladrón. Porque si entras como un ladrón, estás comportándote como un ladrón y no estás alabando a Dios con ello. Estás haciendo el trabajo del diablo. Y dándole más poder a aquellos porque muchos que vienen y cruzan la frontera lo hacen a veces teniendo que pagar, y a veces teniendo que pagar con su virtud. La de historias de mujeres que han sido violadas, manoseadas, utilizadas para poder ser transportadas y entrar a este país. ¿Para qué? Por el amor al dinero, por el amor a las riquezas, para tener un futuro
Pero hermanos, el verdadero futuro es con Cristo. El presente y el futuro es con Cristo. No hagas cosas así. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Las profecías, aparte de que no van en orden, como mencioné al principio, también las profecías tienen más de una aplicación. Aquí esta profecía estaba hablando primero de cuando vino Mesías, cuando vino nuestro Señor. Él hizo curaciones, Él curó a los sordos, a los ciegos, todo eso. Pero las profecías tienen esta particularidad que se puede aplicar también a otros tiempos, al tiempo de la iglesia, al tiempo que estamos viviendo ahora, al tiempo de la segunda venida de nuestro Señor. Y en este momento, ya que Jesucristo vino la primera vez, pues la aplicación que nos concierne es la de su segunda venida. Él va a venir y todo se va a aclarar. Cuando Jesucristo nuestro Señor venga, se va a ver la iglesia verdadera. Se va a ver la iglesia de los fieles, de los que le han sido fieles a Cristo a pesar de que todo el mundo y el resto de la iglesia estaba haciéndole infiel. Entonces el cojo saltará como un ciervo, la lengua del mudo gritará de júbilo, porque manarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. El páramo se trocará en estanque y el secarral en manantiales de aguas. Todos estos sufrimientos que estamos pasando ahora, qué difícil es encontrar ahora un sacerdote que le sea fiel a la iglesia. Qué difícil. Es como la iglesia está desierta. Hay sacerdotes, hay sitios, hermanos, que cuando yo veo que no hacen el ofertorio, por consiguiente, el sacrificio no es válido. Así que si estoy en un lugar y veo que el sacerdote no hace el ofertorio, pues salgo de ahí, trato de buscar otra iglesia. A veces me quedo sin ir a misa. No es fácil para quienes queremos serle fiel a Cristo. Como una nota, ¿qué es lo que digo que no hay ofertorio? Estas son las palabras del ofertorio. Cuando el sacerdote toma el pan, dice: bendito seas Dios, Dios del universo, por este pan, fruto del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Eso tomó unos cuantos segundos. Cuando vemos un sacerdote que agarra el pan, lo levanta y lo baja de una vez y ya se mueve, es imposible que haya tenido tiempo de decir todas esas palabras. Por lo tanto, no hubo ofertorio. Y si no hubo ofertorio en esa misa, pues no va a haber sacrificio. Ya tengo, por la gracia de Dios, pues he encontrado lugares donde los sacerdotes son fieles, hacen el ofertorio, el sacrificio es válido y ahí estoy yendo a misa, pero hay sitios que no y hay que estar bien pendientes. Pero les decía esto porque estamos en un desierto, es muy difícil encontrar las aguas frescas de los sacramentos, de la enseñanza sana. Pero cuando el Señor venga, Él va a arreglar todo eso. Allí en las guaridas donde se refugiaban los chacales habrá cañaverales y juncales. El Señor va a limpiar a su iglesia, la está purificando. Hoy en día toda esa maldad, todos esos abusos, todas esas idolatrías que hay en la iglesia serán limpiadas. Tengamos fe, agarrémonos de Cristo, vivamos en gracia y esperemos. El Salmo 145. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba, alma mía, al Señor. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alaba, alma mía, al Señor. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tú,
Reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. Alaba, alma mía, al Señor. Pues bendito sea Dios. Aquí el mismo tema de la primera lectura, que es el Señor el justo, es Él el que aplica la justicia, no tú, no yo. El Señor siempre es fiel a su palabra. Debemos esperar, a pesar de las cosas terribles que veamos, confiemos en el Señor. Él no ha abandonado a su iglesia. La iglesia sigue siendo el baluarte de la verdad, la columna y el fundamento de la verdad. La iglesia sigue siendo el sacramento de salvación, como lo describe el Concilio Vaticano II. Ese signo eficaz, verdadero, poderoso, donde conseguimos la salvación, a pesar de que esté herida, manchada, escupida, llena de cosas feas. Pero la iglesia esencialmente sigue siendo. ¿Por qué? Porque el Señor siempre es fiel a su palabra, como dice el Salmo. Y es quien hace justicia al oprimido, y proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Es el Señor. A pesar de que sus siervos le podemos ser infieles, le podemos ser infiel al Señor, Él sigue siendo fiel. Y cuando hablo de las cosas malas en la iglesia, no estoy hablando mal de la iglesia, hablo mal de los miembros de la iglesia. Y no que hablo mal, sino que señalo lo que está mal, porque es lo que debemos hacer. Señalar lo que está mal, porque si no nos hacemos cómplices, hermanos. Y se repite, es el Señor el que abre los ojos a los ciegos, alivia al agobiado. Hay que ver lo que uno trata de explicarle a las personas, que Bergoglio no es papa. Oh, entonces tú no aceptas que haya un papa en la iglesia. Claro que lo acepto, precisamente por eso digo que Bergoglio no es papa, porque un verdadero papa no hace lo que él hace. Oh, que ha habido papas pecadores. Sí, pero no ha habido ninguno que enseñe error en su magisterio. Solo Bergoglio, porque no es papa. Y uno trata de explicar y enseña la evidencia e invita a que, mira, examínalo todo, como dice San Pablo. No me condenes sin examinar la evidencia. Pues con los ojos cerrados. No debo desesperarme porque, como dice aquí, abre el Señor los ojos de los ciegos. Es Él. Cuando el Señor decida darle las gracias de que vean, pues verán. Y si ellos se cierran a la gracia de Dios, pues no verán. Pero al menos yo habré hecho mi parte. Y tú la tuya, si eres fiel. La carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Hermanos míos, no intentéis conciliar la fe en nuestro Señor Jesucristo, glorioso, con la acepción de personas. Supongamos que entra en vuestra asamblea un hombre con anillo de oro y vestido espléndido, y entra también un pobre mal vestido. Y os fijáis en el que lleva el vestido espléndido y le decís, tú, siéntate aquí en buen sitio. Y en cambio al pobre le decís, tú, quédate ahí, o siéntate en el suelo a mis pies. ¿No estáis haciendo entonces distinciones entre vosotros y juzgando con criterios perversos? Escuchad, hermanos míos queridísimos, ¿acaso no escogió Dios a los pobres según el mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Los juicios de Dios no son nuestros juicios. Aquí volvemos a lo mismo, hermanos. Hay que decir las cosas como son. Hay que hablar claro y no ir por juicios humanos. O no, pero si digo tal cosa, esta persona, por ejemplo, un sacerdote que diga, si enseño la verdad aquí, pues este gran donador dejará de donarle a la iglesia. ¡Qué cosa tan terrible! Está juzgando con juicios perversos. Lo puede hacer el sacerdote, lo podemos hacer tú y yo.
vamos a misa, por ejemplo, y una cosa es ver a una persona que está inmodestamente vestida. Eso es pecado. Y eso hay que denunciarlo y hay que decirle, mira, no vengas sin ropa a la misa. Pero si vemos una persona que es pobre, el ser pobre no es pecado. Un pobre que viene a misa, que a lo mejor no ha podido, si vive en la calle, pues tal vez no ha podido bañarse, no huele bien, no se ve bien. Eso no es pecado. El pecado sería si yo, al ver la facha de esta persona, pues lo trato con desprecio, o no le doy el cariño que se merece, la recepción, el amor como hermano en Cristo. Ahí yo estaría pecando, pero el pobre no peca por ser pobre. El inmodesto peca por ser inmodesto, porque una cosa es ser pobre, otra cosa es ser inmodesto. La pobreza es una bendición. La inmodestia es un pecado. Y el pecado jamás es bendición. Así como no se puede bendecir el pecado, a diferencia de lo que promueve Bergoglio, el pecado no puede bendecirse. Pero tú y yo no estamos a nivel de jerarquía, a menos que me esté escuchando un sacerdote o un obispo, que lo dudo, pero si es así, pues lo que digo para usted lo digo con amor. Y el resto de nosotros, los seglares, pues ¿cómo nos puede aplicar esto? Pues en la iglesia y en cualquier lugar, donde quiera que vayamos. Vayamos a la iglesia, vayamos a algún otro sitio y vemos personas que son pobres, que se nota que no son de sociedad, que viven quién sabe cómo. Pues no debemos despreciarlos, debemos amarles, tratarlos como hermanos, con amor. Y al rico también, porque no es que hay que tratar bien al pobre y tratar mal al rico, no, es que hay que tratar bien a todos, al pobre y al rico. Porque si hacemos diferencia por lo que vemos, estamos usando juicios con criterios perversos. Y el criterio es el criterio de Cristo. ¿Cuál es el criterio de Cristo? Ahí hay una persona, muy bien, ¿qué quiere decir? Que Cristo murió por ella. Así que si Cristo murió por esa persona tiene un valor infinito. Y si tiene un valor infinito, debo tratarla con respeto, con amor. Sea pobre o sea rico. Esté bien vestido o mal vestido. Incluso al que está vestido inmodestamente y pecando, debo amarle, respetarle. Y si le corrijo por estar vestido indecentemente en la misa, lo hago por amor. Sea pobre o sea rico. Ahí es donde no hay que hacer la distinción. Si el pobre está mal vestido, yo le digo, hermano pobre, mira, no, bueno, vístete bien. ¿No tienes dinero? Pues mira, yo te ayudo a comprar ropa. Sería un acto de caridad. Y al rico que esté mal vestido, pues decírselo también. Mira, no vengas a la iglesia así mal vestido. Sin hacer distinción de personas, amar a todos por igual. El Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. De nuevo, salió de la región de Tiro y vino a través de Sidón hacia el mar de Galilea, cruzando el territorio de la Decápolis. Le traen a uno que era sordo y que a duras penas podía hablar, y le ruegan que le imponga la mano. Y apartándolo de la muchedumbre, le metió los dedos en las orejas y le tocó con saliva la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Éfeta, que significa ábrete. Y se le abrieron los oídos. Quedó suelta la atadura de su lengua y empezó a hablar correctamente. Y les ordenó que no se lo dijeran a nadie.
pero cuanto más se lo mandaba, más lo proclamaban. Y estaban tan maravillados que decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Bendito sea Dios. Pues nuestro Señor Jesucristo, Mesías, cumple las profecías mesiánicas que vimos en el libro de Isaías, donde el Señor hará andar a los cojos, le abrirá los ojos a los ciegos, abrirá los oídos de los sordos. El Señor es quien hace eso. Y Él lo hace por amor, no lo hace por el show, dense cuenta cómo aquí el Señor, que hace el bien, pero no para llamar la atención de la gente. Dice, les ordenó, no que les aconsejó o que les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Tú y yo debemos hacer el bien. Debemos ser seguidores del Maestro. Hacer el bien y no hacerlo para buscar la gloria. No hacerlo para buscar la alabanza de las personas. No hacerlo, como decía aquí, para la acepción de personas. ¿Cómo es que decía? ¿En dónde es que está esta palabra? Ok. No intentéis conciliar la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. No debemos estar buscando la alabanza de nadie. Hacer el bien siempre. Hacer el bien siempre. Y pues hacerlo de una manera humilde, como lo hizo el Señor. Hizo el bien y siguió tranquilo. Sin hacer una gran promoción de uno mismo. Reconocemos que es el Señor el que es Mesías, el que abre los ojos. Él sana enfermedades del cuerpo y Él sana enfermedades del alma. Es el Señor el que puede devolverle la vista al ciego, físicamente ciego, y es el Señor el que también puede devolverle la vista al espiritualmente ciego, al que no ve, al que todavía no se da cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos. Aquel o aquella que no se dé cuenta que pues yo no puedo estar comulgando si vivo en pecado, porque me estoy tragando mi propia condenación. Quien no vea eso está ciego espiritual y se va a condenar a menos que cambie. Pues es el Señor el que da la vista al ciego físico y la vista al ciego espiritual. Tú y yo debemos pedir por los ciegos físicos, por los ciegos espirituales y ayudar en aquello que podamos, dando a conocer el Evangelio. Si hay un ciego físico realmente, pues ayudarle de la manera que pueda. Ayudar de acuerdo a la circunstancia, sin hacer acepción de personas. Ayudar al rico, ayudar al pobre, ayudar a todos. Amar al rico, amar al pobre. Darle amor al rico, darle amor al pobre. Predicarle la verdad al rico, predicarle la verdad al pobre. Como hizo Mesías, como sigue haciendo a través de quienes se dejan utilizar. Hermanos, que tengan un feliz domingo, una feliz semana. Ánimo, que no seamos pusilánimes, que luchemos contra nuestros tres enemigos sin hacer distinción de personas. Amén. Y pidámosle al Señor que venga pronto. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.